Capítulo quinto. El cuarto fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la cuarta palabra dicha por Cristo sobre la cruz. Otro fruto debe ser recogido, no tanto de la cuarta palabra en sí misma como de las circunstancias del tiempo en el cual fue pronunciada. Esto es, de la consideración de la terrible oscuridad que precedió inmediatamente a la enunciación de esta palabra. La consideración de esta oscuridad sería lo más apropiado, no sólo para ilustrar a la nación hebrea, sino para fortalecer a los cristianos mismos en la fe, si consideran seriamente la fuerza de las verdades que nos proponemos encontrar en ello. La primera verdad es que mientras Cristo estaba en la cruz, el sol estaba oscureciendo de tal manera que las estrellas eran tan visibles como lo son de noche. Este hecho es garantizado por 5 testigos, dignos de toda credibilidad, quienes eran de distintas naciones y escribieron sus libros en tiempos distintos y en lugares distintos, de tal manera que sus escritos no pudieron ser el resultado de comparación o conspiración alguna. El primero es San Mateo, un judío, quien escribió en Judea y fue uno de aquellos que vio el sol oscurecerse. Ahora bien, ciertamente un hombre de este cuidado y prudencia no hubiera escrito lo que escribió en la ciudad de Jerusalén, como es probable, a menos que el hecho que describió hubiese sido verdadero. De otra manera hubiese sido ridiculizado y objeto de burla para los habitantes de la ciudad y del país por haber escrito algo que todos sabían era falso. Otro testigo es San Marcos, quien escribió en Roma. También él vio el eclipse, pues se encontraba en Judea en ese tiempo con los demás discípulos de nuestro Señor. El tercero es San Lucas, quien era griego y escribió en griego. También él vio el eclipse en Antioquía. Como Dionisio Areopagita lo vio en Heliópolis, en Egipto. San Lucas pudo verlo más fácilmente en Antioquía, que está más cerca de Jerusalén que Heliópolis. Los testigos cuarto y quinto son Dionisio y Apolófanes, ambos griegos y en ese tiempo gentiles, quienes claramente afirman que vieron el eclipse y se llenaron de asombro ante él. Estos son los 5 testigos que dan testimonio del hecho porque lo vieron. A su autoridad debemos añadir la de los anales de los romanos y la de Flegón, el cronista del emperador Adriano, como hemos mostrado arriba en el primer capítulo. Por consiguiente, esta primera verdad no puede ser negada por judíos o paganos sin gran temeridad. En medio de los cristianos es considerada parte de la fe católica. La segunda verdad es que este eclipse solo pudo ser ocasionado por el grandísimo poder de Dios, que por lo tanto no pudo ser el trabajo del demonio o de los hombres a través de la mediación del demonio, sino que procedió de la especial providencia y voluntad de Dios, el creador y soberano del mundo. La prueba es esta: el Sol solo puede ser eclipsado por uno de estos 3 métodos, ya sea por la interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra, o por alguna nube grande y densa, o a través de la absorción o extinción de los rayos del Sol. La interposición de la Luna no pudo haber ocurrido por las leyes de la naturaleza, ya que era la Pascua de los judíos y la Luna estaba llena. El eclipse entonces debió haber ocurrido o sin la interposición de la luna, o la luna, por algún milagro grande y extraordinario, debió haber pasado en unas pocas horas sobre un espacio que naturalmente le tomaría 14 días contemplar, y luego por la repetición del milagro habría retornado a su lugar natural. Ahora bien, es admitido por todos que solo Dios puede influenciar los movimientos de las esferas celestes, porque el demonio tiene solo poder en este globo, y así el apóstol llama a Satanás el príncipe de los poderes de este aire. El eclipse del Sol no pudo haber ocurrido por el segundo método, pues una densa y gruesa nube no podría esconder los rayos del Sol sin al mismo tiempo ocultar las estrellas. Y tenemos la autoridad de Flegón para decir que durante este eclipse las estrellas eran tan visibles en el cielo como lo son durante la noche. Debemos recordar que los rayos del sol no pudieron ser absorbidos o extinguidos sino solo por el poder de Dios, quien creó el sol. Por lo tanto, esta segunda verdad es tan cierta como la primera, y no puede ser negada sin un grado igual de temeridad.
La tercera verdad es que la pasión de Cristo fue la causa del eclipse que fue realizado por la especial providencia de Dios, y es probada por el hecho de que la oscuridad ensombreció la tierra justo el tiempo que nuestro Señor permaneció vivo en la cruz, esto es desde la hora sexta hasta la nona. Atestiguan esto todos los que hablan del eclipse, y no podría haber ocurrido que un eclipse en sí mismo milagroso coincidiese por casualidad con la pasión de Cristo, pues los milagros no son productos de casualidad, sino del poder de Dios. Y no conozco de ningún autor que haya asignado otra causa a este eclipse tan maravilloso. Así pues, quienes conocen a Cristo reconocen que fue realizado en atención a Él, y quienes no lo conocen confiesan su ignorancia de su causa, pero permanecen en admiración ante el hecho. La cuarta verdad es que una oscuridad tan terrible solo podría haber mostrado que la sentencia de Caifás y Pilato era injustísima y que Jesús era el Hijo único y verdadero de Dios, el Mesías prometido a los judíos. Esta fue la razón por la que los judíos pedían su muerte, pues cuando en el consejo de los sacerdotes, los escribas y los fariseos, el sumo sacerdote vio que la evidencia presentada contra él no probaba nada, se levantó y dijo: «Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Y cuando nuestro Señor reconoció y confesó que sí lo era, aquel rasgó sus vestidos y dijo: «Ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué os parece?». Respondieron ellos diciendo: «Es reo de muerte». Nuevamente, cuando estaba ante Pilato, quien deseaba liberarlo, los sumos sacerdotes y el pueblo gritaban: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios». Este fue el principal motivo por el que Cristo nuestro Señor fue condenado a la muerte de la cruz. Y esto había sido profetizado por el profeta Daniel cuando dijo: «El Cristo será suprimido y el pueblo que lo niegue no será suyo». Por esta causa entonces Dios permitió que durante la pasión de Cristo una horrible oscuridad se esparza sobre el mundo entero, para mostrar con total claridad que el sumo sacerdote estaba equivocado, que el pueblo judío estuvo equivocado, que Herodes estuvo equivocado, y que el que estuvo colgado de la cruz era su único hijo, el Mesías. Y cuando el centurión vio estas manifestaciones celestiales, exclamó: «Verdaderamente este era hijo de Dios». Y nuevamente: «Ciertamente este hombre era justo». Pues el centurión reconoció en tales signos celestiales la voz de Dios, anulando la sentencia de Caifás y de Pilato, y declarando que este hombre era condenado a muerte en contra de la ley, pues era el autor de la vida, el Hijo de Dios, el Cristo prometido. Pues ¿qué otra cosa podría haber significado Dios con esta oscuridad, con la secreta separación de las rocas y el rasgarse el velo del templo, sino que se estaba apartando de un pueblo que una vez fue el suyo y estaba irado con gran ira, pues no habían conocido el tiempo de su visita? Ciertamente, si los judíos considerasen estas cosas y al mismo tiempo volviesen su atención al hecho de que desde ese día fueron dispersados por todas las naciones, no tuvieron ya ni reyes, ni pontífices, ni altares, ni sacrificios, ni profetas, deberían concluir que han sido abandonados por Dios, y lo que es peor, que se han sido entregados a un sentido corrupto, y que se cumple en ellos ahora lo que Isaías profetizó cuando presentó al Señor diciendo: «Escuchad bien, pero no entendáis; ved bien, pero no comprendáis. Enceguece el corazón de ese pueblo y hazlo duro de oídos, y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta y lo cure». Capítulo sexto. El quinto fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la cuarta palabra dicha por Cristo sobre la cruz. En las tres primeras palabras, Cristo, nuestro Maestro, nos ha recomendado tres grandes virtudes: caridad para con nuestros enemigos, amabilidad para los que sufren y afecto por nuestros padres. En las cuatro últimas palabras nos recomienda cuatro virtudes, ciertamente no más excelentes, pero aún así no menos necesarias para nosotros: humildad, paciencia, perseverancia y obediencia. En efecto, de la humildad, que puede ser llamada la virtud característica de Cristo,
pues no se ha hecho mención de ella en los escritos de los sabios de este mundo, nos dio el ejemplo por medio de sus acciones durante el transcurso completo de su vida y con selectas palabras se mostró como el maestro de la virtud cuando dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Pero en ningún momento nos alentó más claramente a la práctica de esta virtud y junto con ella a la de la paciencia, que no puede ser separada de la humildad, que cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues Cristo nos muestra con estas palabras que con el consentimiento de Dios, tal como lo atestiguaron las tinieblas, se había oscurecido toda su gloria y su excelencia, y nuestro Señor no podría haber soportado esto si no hubiese poseído la virtud de la humildad en el grado más heroico. La gloria de Cristo, de la que nos escribe San Juan al inicio de su Evangelio, vimos su gloria, gloria como de Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Consistía en su poder, su rectitud, su justicia, su real majestad, la felicidad de su alma y la dignidad divina de la que gozaba como el verdadero y real Hijo de Dios. Las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», muestran que su pasión echó un velo sobre todos estos dones. Su pasión echó un velo sobre su poder, pues cuando estaba clavado en la cruz aparecía tan impotente que los sumos sacerdotes, los soldados y el ladrón se burlaban de su debilidad diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. El que salvó a otros, a sí mismo no puede salvarse». Cuánta paciencia, cuánta humildad le fue necesaria a él, que era todopoderoso, para no responder ni una palabra a semejantes mofas. Su pasión echó un velo sobre su sabiduría, pues ante el sumo sacerdote, ante Herodes, ante Pilato, estuvo como privado de entendimiento y respondió sus preguntas con el silencio, de modo tal que Herodes con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un espléndido vestido. Cuánta paciencia, cuánta humildad le fue necesaria a quien era no solo más sabio que Salomón, sino que era la sabiduría misma de Dios para tolerar tales ultrajes. Su pasión echó un velo sobre la rectitud de su vida, pues fue clavado a una cruz entre dos ladrones, como un embustero del pueblo y un usurpador de un reino ajeno. Y Cristo confesó que el haber sido abandonado por su Padre parecía proyectar un mayor resplandor a la gloria de su vida inocente. ¿Por qué me has abandonado? Pues Dios no suele abandonar a los hombres rectos, sino a los perversos. En efecto, todo hombre orgulloso tiene particular cuidado para evitar decir algo que pueda llevar a sus oyentes a deducir que ha sido menospreciado. Pero los hombres humildes y pacientes, cuyo Rey es Cristo, aprovechan diligentemente toda ocasión de practicar su humildad y su paciencia, con tal que al hacerlo no violen la verdad. Cuánta paciencia, cuánta humildad le fue necesaria para soportar semejantes insultos, especialmente a aquel de quien San Pablo dice: «Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos». Esta pasión proyecta tal velo sobre su real majestad que tenía una corona de espinas por diadema, una caña como cetro, un patíbulo como cámara de audiencia, dos ladrones como sus reales huéspedes. Cuánta paciencia entonces, cuánta humildad le fue necesaria a quien era el verdadero Rey de reyes, Señor de señores y Príncipe de los reyes de este mundo. ¿Qué diré de la alegría del corazón de la que Cristo gozó desde el momento mismo, desde su concepción, y de la que si hubiese querido podría haber hecho participar a su cuerpo? ¿Qué velo echó su pasión sobre la gloria de su felicidad? Pues lo hizo, como dice Isaías, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y colmado de injurias. De modo que en la grandeza de su sufrimiento gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». En fin, su pasión oscureció tanto la poderosa dignidad de su persona divina, que aquel que se sienta no solo por encima de todos los hombres, sino por encima de los mismos ángeles, pudo decir: «Pero soy un gusano y no hombre, la vergüenza de los hombres y el asco del pueblo». Cristo entonces descendió en su pasión al abismo mismo de la humildad, pero esta humildad tuvo su recompensa y su gloria. Lo que nuestro Señor había prometido tan a menudo de que el que se humilla será ensalzado, nos dice el apóstol que fue ejemplificado en su propia persona.
Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Así, quien parecía ser el menor de los hombres es declarado ser el primero, y una pequeña y como pasajera humillación ha sido seguida por una gloria que será eterna. Así ha ocurrido con los apóstoles y los santos. San Pablo dice de los apóstoles: hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. Esto es, lo compara a las cosas más viles que son holladas bajo los pies. Así fue su humildad. ¿Cuál es su gloria? San Juan Crisóstomo nos dice que los apóstoles están sentados ahora en el cielo, cerca al trono mismo de Dios, donde los querubines lo alaban y los serafines lo obedecen. Ellos están asociados con los grandes príncipes de la corte celestial y estarán allí por siempre. Si los hombres considerasen cuán glorioso es imitar en esta vida la humildad del Hijo de Dios y viesen a cuánta gloria los conduciría esta humildad, encontraríamos muy pocos hombres orgullosos. Pero puesto que la mayoría de los hombres se miden todo con sus sentidos y con consideraciones humanas, no debemos sorprendernos si el número de los humildes es pequeño y el de los orgullosos infinito.